muy relevante esa poesía. Yo estaba planeando dejar fuera una parte de mi predicación por el tiempo, pero después de esa poesía conecta mucho con eso. Creo que Dios me está diciendo que haga la predicación más larga. Yeah. Feliz sábado. Cuando estoy aquí arriba, muchas veces me platico porque me relaciono con la fuerza. Platico sobre la fuerza. Y muchas veces eso es en lo que me enfoco. En tener fuerza. Tener fuerza en frente de la tentación. Tener fuerza en frente de la maldad. Tener fuerza para no caer en pecado. Y tener fuerza para no caer en la mentalidad de los demás. Esto de la fuerza, esto sobre la fuerza no se tiene que olvidar. Esto no se tiene que olvidar cuando pensamos en la gracia. Si ven en el boletín, la predicación se titula Gracia intra y interpersonal. Entonces voy a hablar de la gracia, pero no hay que olvidar la fuerza. Pero aún la gracia es importante para la fuerza. ¿Por qué? ¿Por qué es importante la gracia? Porque cuando platico sobre la fuerza, una imagen que no quiero promover esta imagen cuando platico sobre la fuerza, es este. Ejemplo número 1. Están enfrente de la tentación, la decisión de no gastar dinero innecesariamente. Están enfrente de esa tentación. Caen. Después en el día, se ven en el espejo y piensan así. ¿Por qué? ¿Por qué caíste? ¿Por qué eres tan débil? Cualquier persona hubiera podido ver la lógica de tus acciones. ¿Qué haces con tu vida? ¿Acaso no puedes ser responsable? Te hablas fuerte contra ti mismo. ¿Ese es un buen ejemplo de la fuerza? ¿Sí o no? Segundo ejemplo. Están enfrente de la tentación, la decisión de guardar tu ira cuando un hijo les hace mal o cuando una persona les falta el respeto. Están tratando de guardar su ira. Fallan. Y este ejemplo se conecta más. Luego después en el día se ven en el espejo y dicen, ¿por qué eres tan rápido a la ira? ¿Ven la ironía aquí? ¿La ironía? ¿Por qué eres tan rápido a la ira? Y al mismo tiempo que se están preguntando eso mismo, están siendo rápido a la ira. Se están cometiendo ira a sí mismos. ¿Por qué eres tan ansioso para destruir tu familia? Para enfatizar el mal en todas las personas. ¿Por qué? ¿No ves que lo que estás haciendo está destruyendo tu familia? ¿Estás destruyendo tus relaciones? ¿No ves que eres bien incontrolable y irresponsable? Te encanta la frustración. Te encanta el caos y la destrucción. Eres un hijo del diablo. Este es un buen ejemplo de la fuerza. Te hablas fuerte. ¿El hablarse de esta manera es bueno o no es bueno? Pero si no es bueno, entonces ¿de qué otra forma se puede corregir uno? Si uno no se habla fuerte. ¿De qué forma uno va a instruir? Se hace una pregunta. Si no le hablo así, ¿cómo va a aprender? Pero podemos entender que esta forma de hablar, aunque a veces la usamos, a veces tiene consecuencias desagradables, a veces tiene consecuencias negativas. Y si uno puede reconocer que esta forma de hablarse a sí mismo no es bueno, no instruye, sino destruye. ¿Por qué le hablamos así a los demás? Hi. ¿Por qué le hablamos así a nuestros hijos? Sean buenas o no, esa fuerza se la estamos dando como herencia a los hijos. Cuando le estamos hablando así a los hijos, se les damos como herencia. En los últimos libros que leí sobre la psicología, enfatiza esto. Se dice que esas voces del padre y de la madre, esas voces de los padres, se quedan con los hijos por el resto de sus vidas y ellos escuchan esas voces aun cuando están grandes,
aun cuando están solos, aun cuando están lejos en el otro lado del mundo, ellos todavía están escuchando esas voces de sus padres. Aún después de que mueren los padres, esas voces siguen con ellos, se hacen parte de su propia personalidad. La adoptan a su propio carácter. Y puedo ver caras aquí que se pueden relacionar con eso. ¿Sí? Esas voces con la cual los hijos fueron instruidos, ¿se quedan con ellos? Porque no se tienen que preocupar. Si estaban preocupados de cómo se van a comportar sus hijos cuando ustedes en su ausencia, les aseguro que su voz va a estar ahí con ellos. Pero esa voz se convierte en parte de sus hijos y de seguro va a ser transferida a los próximos hijos en el próximo ciclo de la generación. Y así las cosas se pueden ver en los nietos aún. Pero esa voz es una voz que tiene uno, con que creció uno. El padre creció con esa voz, y esa voz que tiene uno mismo se hace parte de su personalidad, y es la misma voz que usan para juzgar a los demás, que usan así con los demás. Pero quiero que se den cuenta de esta pareja. Esto es lo importante. Esta es la razón que estoy diciendo esto. Que la voz que una persona usa contra los demás es la misma voz que se usan consigo mismos, con sí mismos. Y la voz con que uno se juzga con sí mismo es la voz con que juzgan a los demás. Y esto me hace pensar en el versículo que está en Mateo 7:2. Y quiero que lo busquen para tenerlo allí como referencia. Mateo 7:2. Y si uno se lo sabe, ¿quién sabe ese versículo? Dice: porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, seréis medidos. Y a veces cuando medito en este versículo, pienso de lo que habla el versículo. No se refiere a un juicio en el futuro indefinido. No se refiere al juicio final aún. Tal vez no se refiere a un fenómeno de origen místico, de que Dios te va a juzgar cuando estés a solas, o algo va a pasar mal, o esto, lo que haces aquí va a tener efecto en algo. No se refiere a eso, sino se refiere a una simple descripción de la naturaleza. Es una simple descripción. Así como mucho de lo que dice la Biblia sobre Dios es verdad, y es verdad que se puede ver. La misma medida con que juzgas a los demás, estás aún juzgándote a ti mismo. Te pesa ese juicio. Es una descripción de lo que ya está pasando. Y si vemos así, si reconocemos esto, También es posible ver de que no hay que esperar que Dios se venga de nuestros enemigos. Porque con esta perspectiva, sus enemigos se están vengando a sí mismos. Con esa vida que traen, con esa carga que traen, que los hacen sus enemigos. Ese odio que nuestro enemigo tiene contra nosotros, cuando ellos están solos con esa voz, es odio que los atormenta constantemente. Como dice el otro versículo, botellita de Jerez. Y todo lo que dices es al revés, porque todo lo que dices a los demás es cosa que te afecta a ti también. Tanto que durante mi día, cuando una persona habla mal de mí, no sé si enojarme con ellos o sentir lástima por ellos. Porque en ese momento de estrés, cuando se enojan, cuando se frustran contigo, ahí revelan su carga. Ellos revelan la carga que tienen. En ese momento en que te atacan,
están revelando cómo ellos son atacados constantemente. En ese momento en que te atacan con esa voz, están revelando cómo ellos son atacados con la misma voz que tienen por dentro, con esa voz que viven, con que viven. En ese momento en que te tratan como basura, revelan su propio nivel de autoestima. Estaría más apropiado sentir lástima, sentir misericordia hacia ellos. Entonces, conectando esto con los padres y los hijos no tiene caso ser rencorosos contra sus padres, si ya saben que ese rencor se lo han guardado contra sí mismos. No tiene caso decirle a los padres algo que ya saben. Y también los padres, si sus hijos le faltan el respeto, no se sientan mal por eso, no pierden la dignidad. No pierden la dignidad por responder de una buena manera, de tener la calma, de mantener la calma. No pierden la dignidad por entender de que ese irrespeto que sueltan hacia ti es porque ellos están en ese mundo. Y esa voz no es culpa de los padres o de los hijos, es una voz en general. Es una voz en general que cargan las personas, que se pasa de generación en generación. Pero la Biblia asegura que aunque las maldiciones duran 3 o 4 generaciones, las bendiciones son para los millares. La Biblia asegura de esto. Entonces, con eso en mente, de esa dinámica de cómo trabaja la frustración, de cómo trabaja el juicio, los malos pensamientos. Gracia es saber que aunque tenemos muchas fallas en nuestras familias, Dios nos ha bendecido con nobles cualidades. Sí los tenemos. Sí tenemos nobles cualidades. ¿Por qué? Porque estamos aquí en la iglesia. Esa es una. Pero hay que aprender a ver a las cosas buenas también, ¿verdad? Tenemos nobles cualidades que sobresaldrán en las futuras generaciones. ¿Y cuánto aquí se dan cuenta de esos? ¿Cuánto aquí se dan cuenta que tal vez unas cosas que sus padres no sabían en esta generación les han enseñado a sus hijos valores mejores? Amén. Pero es importante entender, en lo que me estoy enfocando, es importante entender que si juzgamos a otros es un reflejo de cómo nos juzgamos a sí mismos. Si juzgamos a nosotros mismos, podemos predecir cómo vamos a juzgar a los demás. Si no tenemos gracia con nosotros mismos, ¿cómo vamos a tener gracia hacia los demás? Entonces es importante, por eso la predicación se llama intrapersonal y interpersonal. Porque la gracia se necesita tener consigo mismo, así como los demás. La más gracia que tenemos con nosotros mismos, podemos tener más gracia a los demás. La gracia intrapersonal, interpersonal. Primera mitad. Uno se debe tener gracia a sí mismo. Se debe perdonar así como lo perdona Dios. Si Dios dice que ya estás perdonado, tú debes entender, ya estoy perdonado. Si el versículo dice, perdóname, así como yo perdono a nuestros deudores. No sé si algunos aquí tengan una diferente perspectiva, pero el suicidio cuenta como asesinato, autoasesinato, ¿verdad? Así de la misma manera, tú puedes perdonar a los demás, pero también es igualmente importante aprender a perdonarte a sí mismo. Así como perdonas a los demás, así perdónate a sí mismo. Así como Dios te dice, ¿estás perdonado? Tienes que entender, sí estás perdonado. Estás perdonado. No te preocupes.
¿Y por qué es importante la gracia intrapersonal? ¿Ok? Aquí les voy a dar un escenario. Imagínense, pero recuérdense de esta pregunta. ¿Por qué es importante la gracia intrapersonal? La gracia a sí mismo. ¿Ok? Esa es la pregunta. Imagínense una persona rica. Esta persona rica piensa mal de los pobres. ¿Ok? Piensa mal de los pobres, dice cosas como, oh, los pobres están así porque es su propia culpa, no trabajan, no tienen nada que hacer, necesitan hacer algo de su vida, dice eso, y dice esta frase, los pobres deberían morir, no sirven nada más que morir. Si eres pobre, deberías morir. Y tiene esa ley, tiene esa creencia en su cabeza. ¿Ok? Imagínense un rico que tiene esa creencia. Un día, este rico pierde todo su dinero. ¿Ok? Y de acuerdo a su propia medida, ¿cuál es su opción? Morir. Puede hacer una de dos cosas. Puede negar la verdad, dice no soy pobre, o puede hacerse una excepción, pero de allí viene la hipocresía. Dice, oh, todos los pobres se tienen que morir menos yo, porque yo soy yo. Yo en verdad no soy pobre, o me pasó esto y no cuenta. De ahí viene la hipocresía. Pero si se admite, si confiesa su situación, su medida dice que él debe morir. Entonces él como pobre se siente pesado con su propia medida. Entonces aquí vemos en la historia, el primer paso es la confesión. ¿Por qué? Porque la confesión te lleva a admitir la situación en que estás. El segundo paso es aprender a perdonar, a adoptar la gracia. ¿Ok? Y este es donde se hace respuesta a la pregunta. ¿Por qué es importante la gracia intrapersonal? El tercer paso es la gracia, la ayuda a salir del pecado. Y cuando él se tiene gracia a sí mismo, él que ya es pobre, se tiene gracia, tiene un corazón nuevo que ya no culpa a los pobres. Se entiende su situación. Y él puede tener esa misma gracia con los demás que son pobres, porque tiene gracia consigo mismo. Estuve en esa situación, entiendo esta situación y veo a lo demás del mundo y entiendo. No debo estar rencoroso contra ellos. Entonces, la gracia intrapersonal se vuelve en gracia interpersonal. Si él se perdona a sí mismo, si una persona se perdona a sí mismo por ser testaduro, va a tener más paciencia con los testaduros. ¿Entienden? Porque él se perdona a sí mismo, entonces va a tener más paciencia. Si usted confiesa y se perdona por ser orgulloso, si una persona se perdona por ser orgulloso, ese perdón es un acto de humildad. Y va a poder ser más humilde con los orgullosos. Y ahí, si están trabajando sus mentes, va a decir, ¿y de qué sirve ser humilde con los orgullosos? Se van a volver más orgullosos, ¿no? ¿O de qué sirve ser paciente con los testaduros? Se van a volver más testaduros. Vamos a ver, esa pregunta la voy a responder al final. Pero lo importante es que te da la fuerza de ser más humilde hacia los orgullosos, más paciente con los testaduros. Sí, perdonamos a los demás. Entonces, la gracia intrapersonal se vuelve en gracia interpersonal. Ahora vamos a ver del otro lado. La gracia interpersonal se vuelve en gracia intrapersonal. Y lo voy a decir con esta frase. Cuando uno perdona a los demás, usted aumenta su propia libertad. Cuando usted tiene gracia con los demás, usted aumenta su propia libertad. Usted se tiene gracia con sí mismo. Y particularmente cuando digo esto, estoy pensando en tener cargos en la iglesia, en ayudar donde se necesita, en ayudar a los necesitados que vemos afuera, a los jóvenes
me estoy pensando en invitar a sus amigos a la iglesia, en hablar con sus amigos sobre Cristo, en participar en las actividades de la iglesia. No sé, que no nada más son los jóvenes que tienen pavor de hacer eso. Pero vivir una vida noble y bondadosa, ser amable con las visitas, ya sea aquí o en la casa, o en un nuevo ambiente de trabajo. Hay muchas situaciones en sus vidas que ustedes pueden pensar, no nada más en la iglesia. Hay muchas situaciones donde quisieran hacer algo amable, pero temen que los juzgan los demás. ¿Pueden pensar en algo así? Quisieran hacer algo bueno, pero temen que se vea mal, o que alguien los juzgue, o que digan algo raro. Quieren hacer un trabajo, o quieren cumplir algo, pero temen que alguien los juzga. Pero cuando uno perdona a los demás, aumentan su propia libertad. Ejemplo, hay personas que critican a los que están hablando aquí en el púlpito. No lo digo por mí mismo, pero nomás por ejemplo, es un ejemplo muy inmediato aquí. Pero si esa persona que critica a las personas que se suben a la plataforma, que están aquí, ¿cómo crees que ellos se sentirán cuando ellos son llamados a participar? Esas voces que tienen contra los demás, esas voces las sienten ellos también. Pero también hay que sentir lástima por ellos, porque esas personas criticonas son voces que tienen ellos consigo mismos. Tienen pavor de estar aquí. Pero también, si perdonas a los demás, aumenta tu propia libertad. Hay personas que se molestan cuando los testigos y los mormones vienen a su casa a tocar las puertas. Ay, apaga las luces, que no estamos. Esas personas que hacen eso, que se sienten molestas, ¿cómo crees que se van a sentir cuando ellos van a tocar puertas? Cuando les toca a ellos estar en esa posición. No, porque ellos saben cómo hacen las personas sentir. Pero si ustedes dicen, ¿sabes qué? Está bien que toquen mi puerta, está bien si es inconveniente, nomás les voy a decir. Entonces, esa misma gracia que le extienden a los demás, es gracia que se extienden con sí mismos, y ya esa persona puede tomar esa libertad para ir a hacer el trabajo de Dios. ¿Ok? Hay personas que se sorprenden o que sospechan a las personas que hacen, que son bastante amables. Si una persona es bastante amable, como que lo sospechamos, ¿verdad? Tienen con ellos, que se traen ellos. ¿Por qué tienen tanto interés? ¿Por qué son tan amables? Esas personas que piensan así, ¿cómo se van a sentir cuando ellos quieren ser amables? Cuando ellos quieren ofrecer su ayuda. Ay, mejor no hago nada, porque no vaya a pensar que le estoy echando piropos. ¿Verdad? Pero es lo mismo. Si usted extiende la gracia a los demás, se aumenta su propia libertad. Y como dice Corintios, vamos a ir a Corintios. A Corintios capítulo 6. Y este es el espíritu que nosotros debemos de tener. Primera de Corintios 6, capítulo 6, 12. Aumentar nuestra propia libertad. Estamos enfocando en nuestra libertad. Mantener en mente eso. Alguien dirá, todo es permitido, pero no todo me conviene. Todo es permitido, pero no me dejaré dominar por nada. Sentir esa autoridad de libertad.
Segunda de Corintios 3:17. Estos dos versículos van juntos para entender el tipo de libertad de que estamos hablando. Segunda de Corintios 3:17 dice así: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Donde hay gracia, hay libertad. Si fallas, si cometes errores, está bien. No hay que cometer errores, pero si los haces, está bien. Uno tiene que, por ejemplo, imagínense que hay una carrera. Hay dos corredores. Hay muchos obstáculos, piedras, picos, no sé qué, obstáculos en el lugar. El corredor número 2 dice: ¿sabes qué? Tengo mucho miedo de cometer un error, tal vez me tropiece, tal vez me caiga. Mejor no va a tomar paso. El primer corredor dice: ¿sabes qué? Me voy a caer, pero voy hacia el camino. Y si me caigo, me levanto, pero voy a seguir. ¿Quién de los dos va a ganar la carrera? El primero. El de este lado, porque el segundo lo dije primero. El de este lado, ¿verdad? El que dice: voy a cometer errores, pero voy a seguir en mi camino. Si usted tiene libertad, si usted tiene la gracia con sí mismo para venir acá, para participar, para ser amables, tal vez sea malentendido, pero si usted se da la propia, para tocar puertas, tal vez moleste a las personas. Pero si usted se da la propia libertad para decir: ¿sabes qué? Está bien. Se da la misma gracia, va a tener más libertad para poder seguir adelante. Y hay que usar esa libertad que tenemos, hay que usarla para cosas buenas. Pero lo importante es que necesitamos esa gracia. La gracia para cometer errores. Ahora, porque hay personas en la iglesia que cometen errores y hay personas que a veces deben decir algo, sienten como que deben decir algo y por la forma en que lo dicen o no lo dicen bien, hacen lo que sienten que deben decir. Pero en la forma que lo dicen sale como una crítica. Tomaron ese riesgo y fallaron, se cayeron. ¿Qué es nuestra responsabilidad? Gracia. Porque gracia es cuando usted escucha el mensaje, no solo piensen en los demás, sino piensen en sí mismos, ¿ok? Porque es posible que este mensaje no es para los criticones, sino a los que critican los criticones. ¿Se dan cuenta? Porque los que critican los criticones también son criticones. El punto es tener gracia. ¿Ok? Entonces, la última dinámica. La pregunta que iba a responder. ¿De qué sirve no criticar a los que critican? ¿De qué sirve ser humilde hacia los orgullosos? ¿De qué sirve ser paciente con los testarudos? ¿De qué sirve bendecir a los que nos maldicen? Y como dice Mateo 65, ¿de qué sirve dar la otra mejilla? Y si siguen leyendo en Mateo 6, se lo escribí mal aquí, Mateo 6. Si siguen leyendo Mateo 6, hay, después de que menciona todo eso, da la recompensa. Hay una recompensa celestial de bendecir a los que te maldicen. Y eso debería ser suficiente. Aunque no tengan como recompensa en la tierra, esa recompensa celestial debería ser suficiente para motivarlos. Pero si insisten a tener una recompensa en la tierra en esta vida, les voy a explicar, así para motivarlos aún más. Estamos en guerra.
Estoy respondiendo a la pregunta: ¿de qué sirve ser humilde, ser paciente, bendecir a los que nos maldicen? Estamos en guerra. Pero no es una guerra contra carne, así como dice Pablo a los Efesios. No es una guerra contra carne y hueso. Es una guerra que se pelea no con la violencia, pero con la insistencia. Imagínense una pelea. Un orgulloso contra un humilde. Esta es la guerra. Un orgulloso contra un humilde. Si el orgulloso le muestra al humilde las razones y la justificación para ser orgulloso, ¿quién ganó? ¿El orgulloso o el humilde? Si el orgulloso le muestra al humilde cómo ser orgulloso, si los dos salen orgullosos, ¿quién gana? ¿El orgulloso o el humilde? El orgulloso, porque los dos salieron orgullosos. Otro ejemplo. Si una persona paciente contra una persona frustrada, si los dos salen frustrados al final, ¿quién ganó? ¿La persona frustrada o la persona paciente? Ganó no la persona frustrada, no la persona orgullosa, ganó el orgullo, ganó la frustración. Es una guerra no contra carne y hueso, es una guerra espiritual. Si las dos personas salen frustradas, la persona frustrada va a decir: ves, yo estaba en lo correcto, te frustraste así como yo. Eso significa que yo tenía razón todo el tiempo. ¿Ok? Entonces es una guerra que se pelea no con violencia, porque si la peleas con violencia, gana la violencia. Se pelea con insistencia. Si una persona humilde puede mantenerse humilde aun cuando el orgulloso le está acosando, ¿cuál es el mensaje final? El mensaje final es este: no hay necesidad para ser orgulloso. Yo no necesito ser orgulloso. Yo te doy todo. La gracia me hace completa, la calma me hace completa, la paz me hace completa. Hay otras, en la iglesia de Loma Linda, el pastor de Loma Linda, Chinese, la iglesia china de Loma Linda, el pastor me dijo una historia de que cuando él era joven era un vendedor. Y era una de esas personas que buscaba a las personas y las llevaban a las tiendas, buscaba a las personas para llevarlas a las tiendas, y de allí las personas, si compraban algo de la tienda, ellos recibían una recompensación por eso. Entonces así hay muchos vendedores en las plazas, en los centros comerciales. Había una regla, me dijo de una regla que tenían, que no se decía, pero se seguía. Y esta regla era así: que dos vendedores no pueden seguir a la misma persona o al mismo grupo de personas. ¿Por qué? Porque si hay 2, 3 vendedores que están siguiendo a una persona, se van a espantar y se van a ir corriendo, ¿verdad? Entonces, si un vendedor ya tiene una persona, hay que dejarlas en paz. No hay que tratar de robarle las personas o hacer eso, sino buscarte tu propia persona. Entonces él trabajaba así. Él no sabía esta regla, pero siempre se estaba metiendo en el camino de este otro vendedor. Este otro vendedor se enojó con él tanto que dice: ¿por qué siempre me estás tratando de robar a mis personas? ¿Sabes qué? Vamos a arreglar esto. Vamos a ir en este lugar, en un basement que había por ahí, y vamos a arreglar esto a puñetazos. Y él tenía miedo, pero él apenas en esos días se estaba haciendo cristiano. Y ves los cristianos frescos, de sangre fresca, siempre están ansiosos para practicar lo que dice Jesús. Entonces él se recordó de ese versículo: dar la otra mejilla. Entonces él tenía mucho miedo, quería platicar con él, le quería enseñar eso. Y le dijo: sabes que no quiero pelear contigo. Si eres hombre, vente para acá, le dice el otro. Entonces
En ese momento, se fue al basement y le dice, ¿sabes qué? Yo no voy a pelear contigo. ¿Por qué? Porque yo soy cristiano, ya me bauticé y no quiero hacer eso. Si tú me quieres pegar, ¿sabes qué? Lo que me enseñan es darle otra mejilla. Y el otro le dice, ¿sabes qué? Ahorita vas a ver si no me vas a querer pegar o no. Y él se pone listo y le da la cachetada bien fuerte, que dice que hasta le estaban sonando las orejas. Estaba mareado, no sabía qué hacer. Entonces él, estaba tan dispuesto a seguir la palabra que había aprendido. Dio la otra mejilla. Cuando él hizo eso, la otra persona se sorprendió, pero se sorprendió tanto que como que hasta se tumbaleó. Ese nivel de gracia, si tiene esa fuerza para empujar a los demás, de esa forma, si tienes ese nivel de gracia, puedes tener ese poder. Hay una historia de un libro sagrado que he leído. No le voy a decir, para no inspirar preguntas o sospechas, no le voy a decir de qué libro es, pero es un libro sagrado. Y en esta historia hay dos naciones. Y una nación es la nación de Dios y la otra nación es una nación pagana. Y la nación de Dios, para no pelear, su estrategia es ofrecer sus cabezas. Y la nación pagana viene, su estrategia es gracia, es dar la otra mejilla, si lo quieren pensar así. La nación pagana vienen y ven eso y los matan. Y siguen matando. Y hay una derrama de sangre y cabezas rodando. Y siguen matando. Y siguen matando. Y ellos, la nación de Dios, ve y se queda ofreciendo sus cabezas. No hacen nada. No culpan. Ofrecen sus cabezas. Y ellos siguen matando. Pero qué impresiona. De poco a poco, la nación pagana ve este acto y no lo pueden creer. ¿Está pasando esto de veramente? ¿En verdad está pasando esto? ¿Qué estoy haciendo? Y cuando uno está en esa situación, como que se da cuenta de dónde viene la violencia. Ellos no están peleando. ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué los estoy matando? Y se ven que lo que inspira sus acciones no es la otra persona, no es el enemigo. Lo que inspira sus acciones es su propia maldad. Y así se dan cuenta de su propia maldad. ¿Qué hace la nación pagana? Siguen matando, se dan cuenta de lo que están pasando, no lo pueden creer, no pueden creer de lo que están haciendo. No hay razón para pelear. No les dejan razón para continuar en violencia. Han sacrificado a muchas personas. Han dado la otra mejilla. Pero con esa impresión sueltan sus espadas. Y empiezan a llorar. Empiezan a arrepentirse. Ya no quieren pelear. No hay razón para pelear. Esa es la impresión que puede tener la gracia, si es genuina. Finalmente, les voy a dar el secreto de la gracia genuina, porque podemos tener gracia y les puedo decir, ¿sabes qué? Esa gracia no trabajó así, no dio esa impresión porque no es gracia genuina. Uno tiene que tener la gracia genuina. Ejemplo número 1. Si yo digo en mi cabeza, si yo me dejo saber, yo voy a tener gracia, esta es mi estrategia, voy a tener gracia con esta persona.
Voy a tener gracia con esta persona para que él cambie. Así, cuando yo tenga gracia, él va a ver su mal y así él va a cambiar. Si yo pienso así, ¿esa es gracia genuina? No, porque estoy teniendo gracia no por la razón de la gracia, sino para hacer algo. Es una estrategia. Eso es gracia con intenciones ulteriores. Y las otras personas lo van a detectar. Entonces, cuando ustedes doblen la mejilla, le den la otra mejilla, y no es gracia genuina, ¿qué creen que les va a pasar? Si la gracia no es genuina, va a pasar eso. La gracia genuina es decir, no me importa cómo quede yo te amo. No me importa lo que me hagas, yo te amo. No me importa si me das una segunda cachetada, aunque me des una segunda cachetada, te acepto tal y como eres. Estoy dispuesto a darte eso para estar contigo. No me importa si viviré para ver tu conversión. Yo doy mi vida para que tú la tomes, para la posibilidad que encuentres luz. Cuando sea nuestra gracia tan genuina, va a expresar en nuestro modo, se va a expresar en nuestro modo, las personas lo van a poder ver en nuestro comportamiento y tal vez hasta sorprender y convertir a nuestro enemigo. Y así ganamos la batalla. Me se inclina el rostro. Amante Padre, tú nos ofreces amor, tú nos ofreces libertad del pecado. Tú nos ofreces gracias y nos has dado gracia suficiente con tu muerte en la cruz. Dios, tuviste tanta gracia con nosotros que aún siendo enemigos, diste tu vida para nosotros. Nosotros queremos ser como tú. Queremos experimentar de ese amor sorprendente, de ese amor poderoso. Ayúdanos a perdonarnos a sí mismos y a tener la misma gracia hacia los demás para poder experimentar y usar esa libertad para tu reino. Que tu pueblo sea un pueblo libre. En el nombre de Jesús, amén. Amén.